26 y vamos a ver desde el versículo 12 en adelante. Estamos viendo los loores que Israel da a Dios en el tiempo de la restauración del pueblo de Israel. Y el contexto de este pasaje precisamente está después de la tribulación. Pero Isaías menciona algunos aspectos que van a suceder antes de que Israel dé la adoración a Dios totalmente, después de haber encontrado paz. Por eso es que el versículo 3 que vimos el domingo pasado dice que Dios guardará en completa paz a todo aquel que en Él confía. Y de hecho, esta paz no es la paz como la da el mundo, porque la paz es el fruto del Espíritu, es lo que proviene del interior. No tiene nada que ver con cuestiones externas, sino tiene que ver con la relación con Dios. Y Isaías hace ver aquí que Israel adora y da testimonio de lo que Dios, de toda la proeza que Dios ha hecho en la vida de ellos, pero hay un momento donde Israel se sienta a alabar y adorar a Dios por las cosas que ha hecho. Entonces vamos a orar para pedir la dirección al Señor. Oremos. Padre, en esta mañana queremos darle gracias, mi Señor, por su misericordia, por el amor que nos ha tenido hasta el día de hoy, Señor. Queremos decirle que somos pecadores y que hemos fallado, Señor. No queremos ser irresponsables, sino queremos confesar nuestros pecados a usted. Sabemos que nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras obras, nuestras acciones no han sido las correctas. Y queremos decírselo a fin de no hallar estorbo en nuestra comunión con usted. Queremos suplicarle, Señor, que su Santo Espíritu nos asista esta mañana para poder entender lo que usted nos quiere mostrar por medio de su palabra. Pedimos estas cosas en el nombre del Mesías de Cristo. Amén y amén. Bueno, los versículos, después de varios capítulos donde los mensajes de Isaías han tenido que ver con mensajes principales de juicio a todas las naciones y a Israel, entonces el profeta entra en una serie de pasajes que enfatizan la alabanza a Dios. Hermano, cada tiempo, cada momento, Dios está agradado con la alabanza a Él. Y por eso es que Isaías toma en consideración aquí este tiempo para adorar a Dios por lo que Él ha hecho. Y fíjense que aquí tengo yo un diagrama donde Dios tiene planes. Y lo he marcado desde la cruz del Calvario, desde Jesucristo hasta la eternidad. Porque Dios tiene planes a futuros. Y lo que nos interesa ver es cómo Dios, en estos planes, la iglesia tiene una parte principal dentro de estos planes. Pero enfocado en quién? Enfocado en estas personas, en los santos del Antiguo Testamento o en los santos de Israel. Y precisamente Isaías no va a hablar aquí de la iglesia precisamente, pero va a hablar del pueblo de Israel. Y la restauración del pueblo de Israel implica la restauración y la relación con la iglesia también. Recuerden de que Israel es el centro de todas las cosas en cuanto a los planes de Dios. Dios se centra en Israel. Y en Israel, Dios trae bendiciones para todas las naciones también. Entonces, cuando hablamos de Isaías, necesitamos enmarcarnos en estar viendo sobre todo en quién está puesta la mirada de Dios. Ahora, no podemos decir tampoco que Dios no tiene puesta la mirada sobre la iglesia hoy en día. ¿Cómo no? Porque ¿con quién está tratando hoy Dios? Con la iglesia. Dios está tratando con la iglesia. Por lo tanto, su mirada está puesta en el servicio y en las acciones de la iglesia. ¿Y cuántos hombres y mujeres y jóvenes están siendo añadidos a la iglesia? Pero un día se va a terminar el último que ha de ser agregado a la iglesia y Dios empezará con un plan que iniciará en el tiempo de la tribulación. Ahora la pregunta es, ¿los creyentes del tiempo de la tribulación forman parte de la iglesia? Yo no sé si ustedes saben esto, pero los creyentes, después de que la iglesia ha sido completada,
y han sido arrebatados, los creyentes de la tribulación son parte de la iglesia. Pero no, porque la iglesia ha sido completada, ha sido raptada, ha sido llevada. Ahora Dios trata con un nuevo plan aquí. La iglesia ya se ha ido con el Señor. Estos no son parte de la iglesia. Entonces, pero digo esto porque Dios tiene planes específicos para gente específica. Ahora está tratando con gente específica, con los gentiles. Dios quiere que los gentiles lleguen al conocimiento del Señor, que crean en Él como su Salvador, pero que sean salvos por la gracia de Dios y que sean añadidos a la iglesia. Pero cuando la iglesia se haya ido, Dios empieza un nuevo plan. ¿Saben a dónde van a estar esta gente que haya creído en el Señor? En el milenio. Y si son apartados por el Señor en el tiempo de la tribulación, al final, ¿cómo van a pasar esta gente? La iglesia está enlatada, glorificada en el cielo. ¿Cómo va a pasar esta gente al reino milenial? Con cuerpos corruptibles como estos. Esos son los que van a procrear en el tiempo del reino milenial. Voy a hablar un poco de esto porque de hecho Isaías está hablando de algunas cosas que para nosotros nos traen paz. Porque Dios realmente está hablando aquí del regocijo de aquellos que han confiado en el Señor. Y por eso el versículo 3 es clave en este pasaje. Dice el versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si usted ha confiado en el Señor y está en el tiempo de la edad de la iglesia, esto significa que usted desde el momento que confió en el Señor tiene paz. ¿Sabe por qué? Porque ha confiado en el Señor. Y esa paz es una paz perdurable. Se va con usted en el rapto, viene con el Señor en la segunda venida, está en el reino milenial. Nosotros tenemos paz. Una paz que es diferente a la paz que el mundo busca. Pero fíjense qué dice en el versículo 12, donde vamos a iniciar ahora. Miren lo que dice el versículo 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Quién entonces es el centro de las obras de Israel? De hecho, aquí está hablando Isaías y está enfocando el cántico de Israel, dando loores a Dios por lo que Él ha hecho. Y fíjense lo que Dios ha hecho para el pueblo de Israel. Los creyentes del Antiguo Testamento siempre fueron salvos mirando hacia el Mesías, es decir, a Cristo. Los santos del Nuevo Testamento somos todos los que hemos confiado en Cristo y vemos hacia atrás, vemos hacia Cristo. Pero fíjense bien, estos están pensando, un día daremos gloria al Señor. ¿Por qué? Dos cosas dice el versículo 12. Miren lo que dice el 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras. Ahora, yo no sé cuál es la jactancia de mucha gente aquí, y quiero mencionar algunas cosas en cuanto a la salvación. La gente quiere salvarse por obra, pero ¿quién es el que hace la obra? Dice el versículo 12. Dios hace la obra. Israel está reconociendo, fíjense que Israel no solo se enfoca en este tiempo, Israel se está enfocando en el tiempo pasado. Por ejemplo, en la salvación, ¿qué hizo en Egipto Dios? Salvó al pueblo de Israel, los redimió, los compró, sacrificaron animales, pintaron los dinteles de la puerta, y todo aquel que por fe confiaron en lo que Moisés les dijo que Dios había dicho que hiciera, y por fe el pueblo de Israel fue salvo. Se salvó por fe, y desde que salieron de Egipto ellos fueron siendo salvos en el camino al pueblo, a la tierra de Canaán. Y Israel está recordando, tú hiciste esa obra. Y si Dios ha hecho esa obra por medio de sacrificar esos animales y pintar, imagínense cuántas plagas cayeron en Egipto. 7 plagas. 7 plagas que no tocaron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios hizo esas obras. Y no solo eso. ¿Cuál fue la otra obra próxima que hizo Dios con Israel en el mar? Lo abrió, lo puso en seco para que el pueblo de Israel pasara en seco
el mar rojo y no muriera. También lo salvó. Y imagínense qué obra tan grande. Les dio de comer, les dio de beber y los llevó hasta la tierra de Canaán. Por su desobediencia, precisamente, ellos tuvieron que andar vagando 40 años en el desierto. Si ellos hubieran seguido confiando en Dios, hubieran ido rápidamente. Quizás les hubieran tardado, ¿qué? 3 días, 4 días o una semana para llegar a Canaán. Pero su desobediencia los llevó a andar vagando por el desierto. Pero precisamente, Israel aquí está recordando, fíjense lo que dice el 12, dice, hiciste en nosotros. Ahora, hermanos, si pensamos en la iglesia, ¿quién es el que hace la obra en nosotros? Dios la hace. Nosotros no hacemos nada. Nosotros solo somos siervos del Señor, el que llevamos la obra de Dios. Pero nosotros no hacemos nada. Entonces, el regocijo y el cántico de Israel es por esto, porque recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado con ellos y lo que Dios hará. Fíjense algo importante que Dios hará en el tiempo de la tribulación. Cuando Israel esté surcado, Israel esté tremendamente terminado, después de que ¿cómo se llama? El anticristo se ha ensanchado contra ellos, los persigue para matarlos. Viene Cristo y dice, bueno, es tiempo de proteger a mis hijos, es tiempo de proteger a mi pueblo. Viene Cristo y los protege, los aparta, y este remanente fiel que se mantiene en el tiempo de la tribulación es el que pasa al reino milenial. Y por eso es que el cántico de Israel aquí es evidente, tiene mucho sentido, porque Israel recuerda las proezas de Dios para ellos. Ahora fíjense bien, hay algo importante. Miren lo que dice el versículo 13. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Noten lo que dice Isaías en el versículo 13. Primero reconoce Israel quién es su Dios. Miren lo que dice el versículo: Jehová Dios nuestro. Aquí, hermano, cuando Israel se haya acabado todo el problema con el pueblo de Israel, de hecho, hay señores hoy que se enseñorean de Israel. Sí, hay muchos. Estados Unidos se quiere enseñorear. Hay otros países que quieren enseñorearse. Palestina, los asirios, y todos ellos lo tienen surcado. A tal punto que cada vez quieren irlo quitando. Pero imagínense, hermano, yo estaba pensando, es que estaba estudiando esta semana esto. Cuando Israel fue sacado, fue disciplinado, aquí en Isaías lo hemos visto cómo Israel fue disciplinado, cayó en manos de imperio, pero de repente surge una nación de la nada. Y ¿saben qué dicen los palestinos en cuanto a la nación de Israel? Se les fueron a meter ahí y de repente se hizo una nación y la hicieron constitucional. Es decir, es una nación constitucionalmente hablando, pero hay otros que no lo son. Por ejemplo, los palestinos no son naciones, jurídicamente hablando no lo son, y este es el pleito de ellos. Pero Israel reconoce aquí la proeza de lo que Dios hace. De la nada hace florecer una nación. De la nada Dios hace cosas con ese pueblo, porque su mirada está puesta en Israel. Hermano, la mirada de Dios hoy en día, Dios tiene planes para Israel en el futuro. De hecho, en la tribulación los va a disciplinar por haber rechazado al Mesías. Rechazaron al Mesías. Pudieron, fíjense, pero ahora recuerdo yo, por eso esto debe de regocijarnos a nosotros. Si Israel hubiera aceptado a Cristo en el tiempo que vino, ¿qué cree que hubiera pasado con nosotros? No hubiera esperanza para nosotros, porque el reino de Dios, el reino milenial se hubiera establecido y nosotros hubiéramos quedado fuera de este reino. Pero gracias a la misericordia de Dios, que por el rechazo de Israel nosotros hemos alcanzado salvación. Qué bueno, hermano. A Pablo le entristecía esto, dice, qué duro ha sido el pueblo de Israel en rechazar a Cristo, pero también esto implica que la promesa de Dios es cumplida. Y qué bueno, hermano,
Porque esto debe de llevarnos regocijo a nosotros también y darle alabanza a Dios por lo que ha hecho. Si Dios hace estas cosas, hermano, ¿qué podemos ver entonces en lo que Isaías dice? Dios es tan soberano y hace las cosas como Él le place. Pero hay algo importante que necesitamos ver también. En el versículo 13 dice: otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Hermano, en medio de todas las dificultades espirituales del pueblo de Israel, siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente fiel. Un remanente que siempre está mirando, que está fijando su mirada en el Señor. Ojalá que los creyentes no tuviéramos un remanente, sino que fuéramos todos enfocados en el Señor y no ser como Israel. Pero aquí aprendemos dos cosas. Las cosas que aprendemos es que los que desobedecen a Dios tienen dificultades en su vida, pero los que son fieles al Señor, en perseverar, en poner su fe y su mirada en el Señor, siempre son guardados por el Señor. Siempre son guardados. Y lo vamos a ver en el tiempo de la tribulación como Dios los guarda. Fíjense en el versículo 14. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Está hablando de aquellos que se enseñorean de Israel. Pero también está hablando de aquellos que no han sido fieles al Señor. Pero fíjense bien, vamos a ver los muertos aquí. Fíjense la palabra aquí, muertos. ¿Qué significa la palabra muertos? Significa separados. Hermano, Isaías está viendo, enfocándose en el pueblo de Israel. Y dice Isaías que los que han muerto antes de Cristo, todos los que han muerto, no verán. Miren lo que dice el versículo: no vivirán. ¿Qué quiere decir aquí? Que no vivirán con el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra muerto significa separación y separada. Entonces, en otras palabras, está diciendo Isaías: los que murieron no verán una relación con Dios. Pero mírenlo, ¿por qué digo esto? Dice el versículo: han fallecido, no resucitarán. ¿Por qué dice Isaías que no resucitarán? Ajá, porque los creyentes del Antiguo Testamento tienen una esperanza. Sí, en el tiempo de la segunda venida del Señor, los muertos del Antiguo Testamento resucitarán para tener una relación con el Señor. Y van a estar con el Señor en el reino milenial. ¡Qué bueno! Pero aquí Isaías está diciendo: los que murieron, los que no vivirán, y dice han fallecido, no resucitarán. Está diciendo, no resucitarán para tener vida con el Señor, pero van a resucitar un día. Sí, van a resucitar aquí, miren, aquí, para ser evaluados en el gran trono blanco y enviados al lado de fuego. Solo para eso van a resucitar. Pero hermano, qué maravilloso es pensar que lo que Isaías está diciendo es tremendo. Sí, miren, a mí se me erizan los pelos cuando leo esto, porque hay consuelo y esperanza. Y fíjense bien, si usted ha confiado en Cristo ahora, nosotros, hermanos, nuestra esperanza es antes de ellos, porque nos vamos con el Señor en el rapto, mucho antes, con cuerpo glorificado. ¿Quería decir algo? Que como el problema aquí que estamos hablando con el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es el reino, ellos están viendo el reino. Entonces Isaías está aclarándole que ellos no van a vivir en el reino, pero me explican que no van a resucitar para condenación. Correcto. Entonces, ven el asunto. Por eso es que este es un canto de júbilo, un canto de adoración, porque Isaías le está diciendo al pueblo de Israel, al fiel, al que sigue confiando en el Señor, les dice: no teman, no se preocupen, porque ustedes un día, cuando Cristo venga, los que murieron y los que aún viven confiando en el Señor, se levantarán aún que estén muertos. Hermanos, yo decía el día viernes, reflexionábamos en el versículo 3. Hermanos, no hay esperanza en los creyentes de saber que Dios de la nada puede hacer algo. Por ejemplo, si yo les decía a los hermanos, ¿qué tal un creyente murió en manos de un pez y se lo comió?
y al final terminó en nada, en el mar. Pero hermano, si era creyente se va a levantar, y si no era creyente se va a levantar también. Pero la diferencia es que el creyente se va a levantar para recibir vida eterna totalmente, con un cuerpo glorificado. Pero el inconverso se va a levantar hasta el final para recibir condenación eterna en el lago del fuego. Esto es para nosotros es esperanzador, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Entonces no debemos de tener miedo de lo que pasa, hermano. Por eso es que los creyentes cuando vienen las dificultades, a veces podemos llegar hasta enloquecernos. Pero cuando estamos puestas nuestra mirada en el Señor, como lo dice Isaías, aquí ellos no tienen esperanza, porque de hecho eran rebeldes, era gente que no tenía el temor de Dios, y por eso Isaías está diciendo, estos no tienen esperanza, no van a estar en el reino milenial, pero ustedes sí. Ustedes estarán gozando con el Señor. Miren lo que dice el versículo 15. Miren qué bonito lo que dice Isaías aquí, qué bueno. Versículo 15. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Ahora, ¿de cuál está hablando Isaías aquí? ¿En dónde está poniendo su énfasis Isaías? Bueno, Isaías está enfocado en este punto. ¿Saben que la iglesia, Dios tiene un plan específico con la iglesia hoy? Pero mucho pueblo de Israel está confiando en el Señor hoy en día. Sí, hay muchos creyentes de Israel que ahora forman parte de la iglesia. Pero ¿saben? Isaías va más allá de eso. En la tribulación, muchos judíos rebeldes van a ser aumentados al pueblo de Dios. ¿Y por qué dice? No estamos hablando como nación, porque los judíos son muchos, son millones en todo el mundo. Pero ¿saben qué va a hacer Dios en el tiempo de la tribulación? Todos los que están dispersos por todos los pueblos van a llegar otra vez a Jerusalén. ¿Y saben qué va a pasar? En el tiempo de la tribulación, muchos van a confiar en el Señor y serán salvos. ¿Y pues por qué decimos esto? Es que el pueblo de Israel no es salvo. ¿Qué dice Isaías, Romanos capítulo 9, 10 y 11? El pueblo de Israel, por ser descendiente de Abraham, ¿era salvo? ¿Qué aprendimos? ¿Sí o no? No. Son salvos por creer en la promesa que Dios hizo. ¿Y cuál era la promesa? Que Él enviaría un Mesías, un Redentor. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando vino? Lo rechazó. El rechazo de Israel al Mesías era terrible para ellos, porque representa la condenación del pueblo de Israel. Pero ¿qué va a pasar en el tiempo de la tribulación? Mucho pueblo de Israel será convertido al Señor. Y aquí donde cabe Mateo 24, quiero que vayamos a Mateo 24. Vamos a ver algo rápidamente de Mateo 24. Porque muchos aplican estas verdades para el tiempo de hoy, pero no es cierto. Mateo 24 y 25 son una verdad en el tiempo de la tribulación, no para este tiempo. Miren lo que dice el versículo 21. Jesús responde las preguntas que los judíos le hacen, o los discípulos le hacen, en el versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿De qué estaban preguntando ellos? Estaban hablando, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las cosas que Jesús le había mostrado que iban a pasar antes de qué? De la venida y de la del fin del siglo. ¿Cuál siglo? Del tiempo de la tribulación. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que dice el versículo 21. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá.
y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por causa de quién es que los días aquí en la tribulación serán acortados? ¿Por causa de la iglesia? ¿Quiénes son los escogidos aquí? Israel. Él está hablando de los judíos aquí. No está hablando de la iglesia, porque la iglesia ya se ha ido con el Señor. Está hablando de los escogidos del pueblo de Israel. Por causa de ellos, si no se acortara este tiempo, nadie se salvaría. Pero dice el versículo, miren el versículo 31. Ahora, en el asunto que estamos tratando es que Dios va a preservar este pueblo en el tiempo de la tribulación. Versículo 31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, en el tiempo de la tribulación, Dios va a juntar a los escogidos, los ángeles los van a proteger para que no mueran. Y estos son los que van a pasar al reino milenial. Es lo que está diciendo Isaías en el versículo 15. ¿Qué dice? Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Ahora, todos los confines de la tierra van a tener un problema en el tiempo de la tribulación, hermano. Sí, porque ya vimos, ayer empezamos a ver los sellos. ¿Qué es lo primero que surge en el tiempo de la tribulación? El anticristo. Y el anticristo, hermano, cuando la iglesia ha sido llevada, el Espíritu Santo está en el cielo con la iglesia. Entonces el anticristo, el falso profeta y el diablo, que tiene poder, que es un poder que Dios le ha otorgado, que no es Dios sí actuando aquí, sino el diablo ejerciendo poder, porque ahora tiene la puerta abierta para hacer lo que quiere y lo que siempre ha querido hacer. Aquí el mundo es, alguna gente dice, bueno, hay paz aquí en el mundo. Es lo que la gente piensa. Pero la paz, ¿para quién es? ¿Para todo el mundo o solo para Israel? Solo para Israel. Es el anticristo cuando se suelte en el principio de la tribulación, cuando Cristo ha llevado a la iglesia, el anticristo surge. Y este anticristo es un hombre, ya lo vimos ayer en Apocalipsis, que tiene poder, que se le ha dado un poder. Y es un hombre muy elocuente que tiene poder de convencimiento a tal punto que hace la paz entre los enemigos de Israel y Israel tiene paz. Pero ¿realmente hay paz en todo el mundo? No. La paz para Israel es que implica de que Israel regresa a Jerusalén, todos los que están esparcidos. Número 2, a Israel se le permite construir el templo, que no tiene ahora, por supuesto. Número 3, a Israel se le permite que pueda hacer los sacrificios y volver otra vez al culto y a la alabanza y la ofrenda, los sacrificios. Y número 4, a Israel se le permite que pueda adorar en el templo y pero hay un punto tremendo aquí que es importante mencionarlo. A pesar de lo que Dios ha mostrado por medio de todos los tiempos, hermano, Dios ha querido que Israel se salve por gracia o por la ley. Por gracia. En todos los tiempos la salvación ha sido por fe. Pero Israel vuelve otra vez ¿a qué? En el tiempo de la tribulación, a los sacrificios, vuelve a la ley otra vez. Y dice Dios, mi pueblo, qué terrible. Pero ¿qué pasa a mitad de la tribulación? El anticristo desciende en el templo y pide que le adore. Y aquí es lo terrible para el pueblo de Israel. Y aquí es donde entra Mateo 24:13. No entra en este tiempo como algunos lo aplican. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero explicar este punto de salvo. Ahí la salvación no es espiritual, sino física. Es decir, el que persevere hasta el fin de la tribulación será salvo para pasar al reino milenial. No salvo espiritualmente, porque espiritualmente ya ha sido salvo. Va a pasar físicamente de la tribulación al reino milenial. Y eso es lo que dice Mateo 24:13. No habla de la salvación espiritual. Si un creyente, por ejemplo, aquí
reconociendo todo el plan de Dios y lo que hemos hablado acerca de que la iglesia se va antes y que solo es por fe y es por gracia la salvación. Y si una persona, cuando vea todas las cosas que pasan en el rapto, hermano, porque van a suceder cosas grandes, aviones cayendo, trenes chocando, porque los motoristas o los conductores o los pilotos eran creyentes y se fueron con el Señor. Van a haber grandes cosas. Y cuando esta gente entienda que lo que hemos hablado es verdad, entonces van a confiar en el Señor. Van a confiar en el Señor. Ahora, van a ser creyentes, pero si perseveran confiando en el Señor, si perseveran, si no se vuelven atrás, entonces van a pasar vivos al reino milenial. Y aquellos que mueran van a resucitar aquí en la segunda venida de Cristo. Ahora, hay muchas cosas que podemos hablar aquí, pero lo que dice Isaías es que Dios ha de aumentar al pueblo. ¿Aumentar en qué? De hecho, Israel se está gozando aquí. Está diciendo, Israel ha sido aumentado para alabar al Señor. Ahora, qué bueno. Ahora veamos el día de la ira de Dios. Algunos son escondidos y otros resucitados de los muertos. Veamos el versículo 16, y es lo que más o menos estábamos hablando aquí en este diagrama. Miren lo que dice el versículo 16. Dice, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Ahora aquí hay, ¿a dónde está enfocado este versículo? ¿A dónde está enfocado este versículo? ¿Qué dice el versículo? En la tribulación. Ahora, ¿Israel ha pasado tribulaciones en todo el tiempo, hermano? Sí. Isaías está hablando de dos cosas aquí. De las tribulaciones ya pasadas, pero también de la tribulación que ha de venir. Porque Israel será juzgado, será castigado aquí en el tiempo de la tribulación. ¿Pero qué hará Israel? Dice, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. ¿Israel será castigado en el tiempo de la tribulación? Sí. ¿Por qué? Por haber rechazado al Mesías, por haber vuelto a la ley en el tiempo de la tribulación, por siempre estar pensando en que la salvación es por el esfuerzo humano, es por la ley, es por ser descendientes de Abraham y no por lo que Cristo hizo. ¿A dónde tenía que tener puesta la mirada Israel, hermano? En la promesa. ¿Y cuál era la promesa hecha a Abraham? El Mesías. Ellos tenían que poner su mirada en el futuro, en el Mesías, pero lo rechazaron. Nosotros hoy miramos hacia atrás, hacia la cruz. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la muerte de Cristo? Ninguno. Solo lo hemos visto por fe. Por fe lo creemos. Por fe. Y porque la Biblia ratifica que esta muerte fue el pago total, completo por todos nuestros pecados. Ya no hay nada más que hacer, porque Cristo está sentado. Él pagó. Dios está satisfecho con el pago. Entonces Israel no entiende todavía esto, y Dios ha de castigarlo aquí en el tiempo de la tribulación por su desobediencia, por no haber confiado en el Salvador, por haberlo rechazado. Bueno, ¿cuántas cosas pasaron los discípulos y los apóstoles después de que el Espíritu Santo vino en el Pentecostés? ¿Cuántas cosas? Estamos estudiando los hechos del Espíritu Santo en el tiempo el inicio de la iglesia. Pablo sufrió, hermanos, por amor al Señor. Sí, ¿y de quiénes sufrió? De los judíos, porque los judíos son tan celosos que nunca creyeron que Cristo murió por los pecados, y todavía aquí, en este tiempo, sigue siendo rebelde al Señor. ¡Qué terrible! Ver todas las proezas que Dios ha hecho en el pasado y Israel todavía seguir rebelde. Ahora fíjense bien, miren lo que dice el versículo 17. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. ¿Qué está recordando Isaías? Bueno, Isaías está recordando el sufrimiento pasado. ¿Ha sufrido Israel, hermano, en el pasado? Sí. Por ejemplo, pasó tormentos en Egipto, muchos tormentos. ¿Pasó tormentos siendo esclavo en el tiempo de Nabucodonosor? Sí. Daniel lo expresa, por eso hay un libro
escrito de lo que sucedió con Daniel y de otros pueblos, cuando fueron cautivos por Asiria, cuando fueron cautivos por Babilonia y otras naciones. Ellos han sufrido hasta el día de hoy. ¿Están sufriendo hoy? Sí, están sufriendo. Entonces Isaías está hablando de esto, pero también, hermano, verá Israel esto que dice el versículo 17 en la tribulación también. Sí, lo dice Mateo. Dice que si no se acorta este tiempo, que son 7 años, si no se acorta, imagínense cómo es Dios de misericordioso, que por eso establece los 7 años. Si fuera más tiempo, ninguno del pueblo de Israel se salvaría. Y por causa de ello es que el tiempo es acortado aquí en la tribulación, para que ellos puedan ser salvos. Porque Dios, hermano, no es mentiroso. Si Dios le ha prometido a Israel el reino milenial, Israel tiene que estar en el reino milenial. ¿Sí o no? Entonces Dios no es mentiroso. Por eso requiere de que el tiempo en la tribulación sea cortado para que el reino milenial lo pueda disfrutar, lo pueda gozar el pueblo de Israel. Y nosotros, hermanos, estaremos ahí por pura misericordia de Dios, porque no lo merecemos. No merecíamos aún ser salvos, pero a Dios le plació que un día estaremos aquí. La iglesia se va en el rapto, tiene el tribunal de Cristo antes de la cena de la boda del Cordero, y después venimos con el Señor en la segunda venida y estamos en el reino milenial. Y es más, en Apocalipsis hemos aprendido que Dios dará puestos importantes a gente que haya sido fiel en el tiempo de este tiempo de la iglesia, que inclusive algunos pueden gobernar naciones. Van a haber puestos importantes para gente que ha sido fiel en el servicio al Señor. Algunos pueden pensar, a mí no me interesa servir en este tiempo al Señor. Bueno, hermano, si a Dios le interesa, a los creyentes debe de interesarle también. Si no, seríamos rebeldes. Seríamos hipócritas de venir aquí a decirle, Señor, quiero honrarte, pero soy infiel. ¿Cómo lo ven? Es como que a cuántas de las mujeres les gusta que sus esposos sean infieles. ¿Verdad que no les parece? Y a los esposos les encanta que le dejan infieles a las esposas. ¿Verdad que no? Pues lo mismo. A Dios no le agrada cuando la novia es infiel a él también. Porque hay ruptura de la relación. A Dios le interesa que los creyentes seamos fieles. Fieles no por ganancia alguna, sino por gratitud por lo que Él ha hecho. Ahora fíjense lo que dice el versículo 18. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. ¿Qué está diciendo el versículo 18? Ellos, hermanos, están reconociendo que el que ha actuado en todas las cosas, ¿quién es? Dios ha actuado. Ellos mismos están diciendo, miren lo que dice, concebimos, tuvimos dolores de parto. Cuando dice concebimos, es que, hermano, cuando nosotros hacemos algo terrible. Bueno, yo un día de estos hablando con una persona que estaba quejando de la guerra, que estábamos peor que la guerra, decía él. No, que no has entendido. Es que la guerra fue solo el embarazo. Y después del embarazo, después de que dio a luz ese embarazo, ahora tenemos realmente los hijos de la guerra. Y es lo que hablábamos en la conferencia el jueves allá en la escuela. ¿Cuáles son las consecuencias de que los padres no enseñen los principios fundamentales espirituales en la casa? Bueno, la hermana Jesús estuvo en la conferencia. No vi más que 2 creyentes o 3 más o menos de esta iglesia ahí, porque en la mañana probablemente tuvieron otros. Pero decirle, los responsables de enseñar los principios espirituales son los padres de familia. Y cuando los padres de familia le dan la responsabilidad al Ministerio de Educación, le tiran a la policía, le tiran a los demás, pero los padres de familia son irresponsables, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a sufrir las consecuencias, porque la responsabilidad que Dios ha determinado en cuanto a los principios espirituales son de los padres, no de los maestros.
A nosotros nos pone, nuestra tarea es enseñar, es sí, reforzar esa parte de valores espirituales, reforzarla, pero la responsabilidad bíblica es de los padres, es más, la iglesia por eso tiene responsabilidad de tener una escuela bíblica ya, pero vayan a preguntarle a las maestras cómo son los niños que están en la escuela dominical, si no se les puede decir nada. ¿Y qué producto de qué es eso? No están haciendo nada los padres, que aquí todos tenemos responsabilidades, hermano. Y al fin y al cabo, ¿van a venir dolores de parto para cada uno de nosotros? Sí, porque cuando nosotros estamos tratando las cosas siendo negligentes, es como que estemos teniendo un embarazo. Y de eso van a venir dificultades. Es lo mismo que está diciendo el versículo 18. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viendo, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Porque ¿quién es el que hace todo esto? Fíjense que Israel está reconociendo aquí, hemos sido inútiles. Y si no fuera por tu mano, están diciendo, recuerden que esta es una alabanza al Señor. Si no fuera por la mano de Dios, hermanos, bueno, ¿qué seríamos nosotros? No seríamos nada. Por eso Jesús fue sabio en decir en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y es verdad, separados del Señor, nada de valor espiritual podemos hacer. Nada, absolutamente nada. Versículo 19, tus muertos vivirán. Ahora miren lo que dice. En el versículo 14, dijo que los muertos que no eran creyentes no iban a vivir. Primero habló de estos. Dijo que estos iban a morir y que no iban a ver vida, sino que iban al final a resucitar para ser llevados al infierno. Pero ahora, en el versículo 19, va a hablar de los creyentes. Miren lo que dice. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertar y cantar moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Ahora, ¿de qué está hablando Isaías aquí? Para entenderlo más fácil, está diciendo, los muertos que han muerto en el Señor, estos van a vivir. ¿Cuándo van a resucitar los santos del Antiguo Testamento? En la segunda venida de Cristo. Y Isaías está apuntando y le está diciendo al pueblo de Israel, no se preocupen, el pueblo de Israel va a vivir en el reino milenial, pero ¿saben qué? Dios los va a levantar. Miren, el versículo dice, tus muertos vivirán. ¿Qué quiere decir la palabra tus? ¿De quién son esos muertos? Del Señor, hermano. Por eso está asegurando aquí, Isaías le está diciendo, si perecen, si mueren, no se preocupen. Es más, vaya a Daniel. Fíjense que Daniel estaba preocupado. Y a mí me gusta este pasaje de Daniel, porque Daniel estaba tan preocupado que él estaba preocupado por el pueblo de Israel. Y estaba preocupado, ¿y qué pasará con aquellos que han muerto? Bueno, fíjense que Daniel estaba tan preocupado. Vaya al capítulo 12. Daniel tan preocupado que por las cosas que había visto, de hecho Dios le mostró todas estas cosas a Daniel. Dios le mostró cómo el Mesías iba a morir. En Daniel capítulo 9 le mostró cómo el Mesías iba a morir, cómo iba a haber un periodo donde otra gente iba a ser añadida al pueblo, a parte del Señor. Dios le mostró cómo el pueblo de Israel iba a pasar una tribulación a Daniel, y le mostró también cómo iba a resucitar. Versículo 2 de Daniel, capítulo 12, mire lo que dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Miren que aquí están los dos grupos. Los mismos que está hablando Isaías, se lo dijo Dios a Daniel. Le dijo, unos para vida eterna. ¿Cuáles son esos? Los creyentes del Antiguo Testamento resucitarán en la segunda venida. Y otros
para confusión y vergüenza perpetua. Está hablando de esto, los no salvos de todos los tiempos van a resucitar al final del reino milenial y van a presentarse delante del Señor a ser evaluados por sus obras, porque ellos se enfocaron más en sus obras que en la muerte de Cristo. ¿Y qué va a pasar? Dios los va a enviar al lago de fuego. Y miren lo que dice el versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿De quién está hablando aquí Daniel en el versículo 3? Fíjense que sin Daniel entenderlo, Daniel estaba diciendo los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Ahora, hermano, ¿usted entiende cómo ha sido su salvación? Si usted entiende, usted es uno de los entendidos. Hermano, Daniel estaba viendo, Dios le estaba diciendo a Daniel, los entendidos resplandecerán, hermano. La iglesia resplandecerá un día, ¿sí o no? Daniel estaba diciendo, los que entiendan estas cosas van a resplandecer. ¿Por qué? Porque entendemos, hermano, que cuando sea el rapto, los creyentes tendremos cuerpos tal como el resplandor que Cristo tiene. Y ahora lo entendemos nosotros porque los planes de Dios han sido puestos en nosotros como una manera tan fácil de entenderlo, no por nosotros mismos. ¿Por qué es que entendemos estas cosas? Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo nos dice a nosotros qué es lo que ha pasado con nosotros. Entonces Daniel estaba preocupado, pero Dios le dijo, no te preocupes. Lo mismo que está diciendo Isaías aquí: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Por si acaso Isaías tenía duda, le dice, no importa que estén muertos, no te preocupes, un día se levantarán. Se levantarán. Hermano, qué maravilloso. Yo espero que el Señor venga y nos lleve vivos a nosotros. Pero si un día hemos de partir por medio de la muerte, no importa, hermano. Debe de darnos consuelo. No debemos, fíjense que yo a veces pienso que a veces los creyentes le tenemos miedo a la muerte porque queremos pasar toda nuestra eternidad en este mundo. Ahora yo no sé si ustedes quieren pasar y vivir todas estas cosas que van a suceder. Pero si nos enfocamos en este mundo, hermano, ¿saben qué estamos diciendo? No confío en ti, Señor. Yo les decía el viernes, a veces nosotros pasamos tribulaciones y le decimos al Señor, estoy confiando, pero no lo veo. Veo tribulación, veo angustia, veo que la gente se afana y están siendo mentirosos con Dios. ¿Qué es confianza en el Señor? ¿Qué dice Isaías aquí? Es paz, es gozo. Cuando un creyente genuinamente está confiando en el Señor, no importa lo que tenga, no importa, aún en la medio de la muerte puede estar, pero hermano, siempre habrá gozo y paz en el creyente. ¿Por qué? Porque entiende estas cosas, entiende de que si diera ese pasito de irse de este mundo, estaría en la presencia del Señor. Y no es mucho mejor, pues. No es lo que dice Pablo, es mejor estar aquí o allá, en la presencia del Señor. Pero los creyentes siempre estamos enfocados aquí. Estamos enfocados, los que tienen hijos en los hijos, los que tienen la casa nueva en disfrutarla, los que tienen el carro en el carro, y algunos se enfocan hasta en el perro y en cosas que no son nada, pues. Y el Señor dice, qué barbaridad, ¿por qué me cambia el ser humano? Los políticos por la política, los economistas por el dinero. Los creyentes, hermanos, debemos de estar enfocados en el Señor y en estas promesas. Siempre. Y no debemos de desmayar. Voy a terminar con los dos versículos finales. Estos dos versículos finales enfatizan la alabanza a Dios por la promesa de inmortalidad que nos da. Miren lo que dice el versículo 20. En el versículo 19, los creyentes tenemos inmortalidad. Versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tu puerta, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él,
y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Ahora, ¿de qué está hablando Isaías aquí? Yo decía al principio, Israel va a ser cubierto y apartado por ángeles aquí, y Él mismo los va a proteger y los va a esconder. De eso está diciendo. Los moradores de los judíos que estén aquí serán apartados, y todos los creyentes de las naciones también. Pero Jehová va a venir en la segunda venida con fuerza para acabarse a todas las naciones. ¿Y saben qué va a pasar? Bueno, en el versículo 21 dice: porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. ¿Por qué? Por su maldad. ¿Y cuál es la maldad más grande del ser humano? ¿Por ser pecador? ¿Cuál es la maldad más grande? Por no tener fe, por no poner su confianza en el Señor, sino que dice, Cristo sí, pero más algo. Por esa maldad, es decir, Dios no perdona a una persona. Todos los pecados han sido perdonados, pero el único que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuándo es que una persona blasfema contra el Espíritu Santo? Cuando no pone su confianza en el Señor. Tiene su confianza en las demás cosas, pero no en el Señor. La gente no se condena por mala o por ser pecadora. Se condena por no confiar en el Señor, por no creer que Cristo pagó por su pecado, que Él hizo la obra acabada totalmente y que nada queda más que hacer. Dios va a venir para castigar esa maldad de los pueblos. Y el versículo termina dice, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Por qué, hermano? El hermano ahora decía que en la tribulación aquí, en un lugar que se llama Megiddo, va a haber una batalla que se llama Armagedón, y la vamos a estudiar en Apocalipsis. Y en esa batalla van a morir todos los moradores de la tierra, es decir, los caballos, la sangre. Aquí no va a haber tiempo para enterrarlos. Si ustedes notan, dice el versículo: descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Qué quiere decir? No va a dar tiempo ni para enterrarlos, porque ya no queda más tiempo, ya no es necesario, porque va a haber un nuevo trato con la tierra. Dios va a restablecer la tierra y el reino milenial va a ser diferente que este tiempo en el cual estamos viviendo. Y los caballos, en Apocalipsis 19 dice que los caballos, las aves de rapiña, son convocadas para comer carne de grandes, de príncipes, de reyes. Hasta el día de hoy hay muchos gobiernos mundiales que están armándose de las mejores guerras, no para pelear con otros pueblos, sino para pelear con el Señor cuando venga en su segunda venida. Pero el Señor, con solo una palabra, se acaba toda esta gente. Y las aves de rapiña son congregadas para comérselo, y los caballos les llega hasta el pecho la sangre. Es un lago de sangre. Es lo mismo que está diciendo Isaías en el versículo 21 aquí. Son cosas tremendas y terribles. Pero lo bueno de esto, hermano, alabanza al Señor, porque la iglesia ha sido apartada. Alabanza al Señor, porque Israel, el remanente fiel, dará gloria al Señor por su fidelidad a Él. Y gloria al Señor, hermano, que ha sido por gracia, por fe sola en Cristo, y no por nuestros esfuerzos, no por obras, no por cualquier otra cosa que nosotros hagamos. Es más, Israel está reconociendo: tú lo has hecho todo, Señor, nosotros solo hemos dependido de ti. Ojalá, hermano, que esta fe que nos ha llevado a la salvación sea la misma para vivir nuestra vida cristiana. No es fácil. Yo sé, la gente puede decir, la vida cristiana, a mí me engañaron, pensé que cuando iba a venir a Cristo las cosas iban a cambiar, porque hay un evangelio falso también, que se predica de prosperidad y de muchas cosas. Pero no, mientras más fieles seamos al Señor, más problemas tendremos los creyentes. Esta es una verdad, pero el Señor quiere que nos mantengamos firmes y fieles en nuestra fe al Señor, hermano. Bien. Él quiere que seamos fieles a Él, teniendo la confianza en Él, y Él se encargará de nuestros asuntos, de nuestros problemas. Así dice la palabra del Señor. Entonces no hay nada más que hacer que seguir confiando en el Señor.
Vamos a orar. Padre, queremos darle gracias